Fórmula Médica transmitiendo salud. Un saludo para todos los seguidores de formulamédica.com. ¿Qué es la reumatología? La reumatología es la especialidad de la medicina que se encarga de estudiar y tratar los dolores que son dentro de la articulación o cercanos a la articulación. Es decir, trata de aliviar y diagnosticar a los pacientes que les duelen las articulaciones, que son las llamadas artritis, los sitios cercanos a las articulaciones como las bursitis, tendinitis, las inflamaciones musculares. Es decir, un gran número de trastornos que afectan la movilidad porque producen dolor. ¿Qué tan frecuentes son los problemas de este orden entre los colombianos? Realmente los dolores articulares y cerca de las articulaciones tienen una prevalencia muy alta, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Tengamos un ejemplo, por ejemplo, el dolor lumbar, todas las personas lo han sufrido en algún momento de su vida, o sea, es una frecuencia muy alta. Y enfermedades como la artritis reumatoidea, por ejemplo, tienen una prevalencia del 1% en la población a nivel mundial. Si uno, por ejemplo, habla de otras cosas que son tan frecuentes como la artrosis, si nosotros le hacemos estudios de imágenes a personas de 35 años a nivel de columna cervical, ya en el 25% de las personas podemos encontrar cambios de artrosis, es decir, cambios degenerativos que nos dicen que los pacientes ya están padeciendo de enfermedad degenerativa a este nivel. Para concretar, doctor Mantilla, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas más frecuentes entre hombres y mujeres? Realmente las enfermedades más frecuentes a nivel reumatológico entre hombres y mujeres viene siendo la artrosis y otra enfermedad que se llama fibromialgia, pero las enfermedades que son frecuentes y graves, tenemos la artritis reumatoidea, tenemos el lupus eritematoso sistémico y tenemos enfermedades que se llaman también enfermedades del colágeno, del tejido conectivo, como la esclerodermia, la dermatomiositis, la miopatía inflamatoria, el síndrome de Sjögren y muchas otras enfermedades autoinmunes que pueden llegar a amenazar la vida del paciente. ¿Cuál es el grupo poblacional que con mayor tendencia sufre de este tipo de molestias? Sí, bueno, realmente el grupo poblacional que sufre más de estas enfermedades depende de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a hablar de la artritis reumatoidea. ¿Por qué de la artritis reumatoidea? Porque es una enfermedad que es muy discapacitante, causa mucho dolor, hace que la gente pierda días de trabajo y pierda su trabajo, además hace que pierda su estabilidad familiar, es decir, a muchas pacientes o pacientes con artritis reumatoidea su pareja los deja porque viven constantemente enfermos y con dolor, y a veces el grupo familiar no es capaz de asumir la enfermedad porque piensa que los pacientes se están quejando por molestar. La artritis reumatoidea es una enfermedad que se ve en mujeres jóvenes, es decir, mujeres que están por los 40 años de edad, es decir, en su plena vida productiva. La mayoría de veces son mujeres, más o menos 6 mujeres por cada hombre. Y como les digo, son pacientes que están en plena vida productiva cuando de pronto amanecen una mañana con dolor e inflamación en muchas articulaciones del cuerpo, como las muñecas, las metacarpofalángicas, las interfalángicas, los codos, los hombros, la cadera y las rodillas. Los pacientes
a veces presentan todas esas articulaciones inflamadas o solamente algunas de ellas, pero esta inflamación les impide realizar sus actividades laborales y sus actividades cotidianas, es decir, les cuesta dificultad cortar la carne, bañarse la boca, ducharse, hacer el aseo y pues, lógicamente realizar su vida laboral adecuadamente. Pues hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes pues, son trabajadores que trabajan en confecciones, entonces les toca coser todos los días, o empresa de flores que les toca trabajos pesados, o gente que les toca en seguridad todo el día, o maestros, no importa qué profesión, o enfermera o médico, pero se ven muy discapacitados y no pueden realizar sus actividades cotidianas. Entonces a veces los jefes no entienden y piensan que los pacientes se quejan por molestar, pero realmente es una enfermedad que es dramática para la gente y que si usted la diagnostica tempranamente, le dice al paciente usted tiene esta enfermedad con base a un examen físico que se realiza y algunos exámenes de laboratorio, puede tratar adecuadamente al paciente y hacerlo que vuelva casi en su totalidad a la vida productiva. ¿Se pueden prevenir estas enfermedades, particularmente la artritis? Bueno, cuando tú me preguntas de artritis, lo que te digo ahora es que artritis hay mucha. La grave es la artritis reumatoidea, que era la que me estaba refiriendo. Pues realmente sí se puede hacer prevención. La artritis reumatoidea, que es la enfermedad grave que les acabo de mencionar, que da en las mujeres jóvenes sobre la cuarta década y que las puede tirar a una cama o una silla y hacer que no puedan volver a su vida laboral ni a su vida familiar. Es una enfermedad que en este momento que se sabe que puede haber cierta prevención. Por ejemplo, se sabe que un factor de riesgo bien definido es el fumar. Entonces, si su mamá tiene artritis reumatoidea, usted no fume, porque el fumar hace que usted sea más susceptible a la enfermedad o si le da la enfermedad que sea más agresiva. Y además hay pacientes que usted le da tratamiento y no responden al tratamiento porque fuma. Es decir, si usted fuma y tiene la enfermedad, debe dejar de hacerlo. Y si usted tiene su mamá, su hermana, algún familiar con artritis reumatoidea, usted no debería fumar, porque la artritis reumatoidea se sabe ahora que también tiene cierta influencia genética, es decir, si sus padres o familiares sufren, usted tiene un chance más alto de tenerla. No es que si su mamá tiene, usted la vaya a tener, pero sí tiene un chance más alto. Esta enfermedad de artritis reumatoidea depende no solamente de un gen, depende de muchos genes, es decir, tiene una herencia poligénica y tal vez esta susceptibilidad a la que se hace creador el paciente que es familiar de alguien que tenga artritis reumatoidea, hace que sobre esta herencia, o sea, sobre esta genética y además sobre el hecho de fumar, probablemente una infección sea el desencadenante. Doctor Mantilla, ¿esta enfermedad se puede tratar o es contemplada dentro del POS? Realmente esta enfermedad sí es una enfermedad en que algunos de los medicamentos los da el POS. Por ejemplo, medicamentos como la cortisona, que si usted la utiliza a baja dosis le va a servir al paciente, como el metotrexate. El metotrexate es un medicamento fundamental en los pacientes con artritis reumatoidea. Es como, yo le digo a los pacientes, es como el agua para el sediento. Es un medicamento que es bueno, bonito y barato. Es un medicamento que se utiliza para tratar los pacientes con cáncer, pero en dosis muy bajas marcha súper bien para artritis reumatoidea. Existen otros medicamentos como los antimaláricos, la cloroquina, que también es muy buen medicamento, como la sulfasalazina o como la leflunomida, todos estos incluidos en el POS. Igualmente existen otros medicamentos
que ya están incluidos en el POS y que son de mayor costo, pero también de mucha eficacia para los pacientes con artritis reumatoidea, que son los medicamentos biológicos. Incluidos en el POS tenemos en el momento dos medicamentos que son el etanercept y el rituximab. Ambos medicamentos los podemos utilizar cuando existe la gravedad suficiente en el paciente de entrada o en los pacientes que no han respondido a la mezcla de metotrexate, sulfasalacina o metotrexate, leflunomida. Doctor Rubén Darío Mantilla, gracias por estar en formulamedica.com. Fórmula Médica transmitiendo salud.